vida en la bandera de la celeste tierra, sus dramas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, La Voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días hermanos y amigos, bienvenidos a este su programa. Es un placer, es un gran honor estar con ustedes y muchas gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Le invito a que usted, si está en casa, busque la Biblia, su Biblia que siempre la está usando. Y los que están trabajando, están haciendo algún ejercicio, van por ahí caminando, quiero que escuchen la palabra de Dios. A continuación, les doy la cita. Vamos a buscar, o busquen ustedes en Primero de Reyes, capítulo 19, en donde tendremos la lectura a continuación. Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a leer versículos 1 hasta el versículo 7. Primero de Reyes 19, 1 al 7 es un pasaje bastante extenso, pero con estos 7 versículos vamos a dar inicio. La palabra de Dios dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormir. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El tema: hay esperanza para el desalentado. Oremos. Padre, muchas gracias te doy por darme la oportunidad de abrir las sagradas páginas de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes al exponer tu palabra, que pueda mencionar las palabras que tu pueblo necesita escuchar, que la gente necesita oír. Quiero que me uses, Padre, de manera especial. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Hay esperanza para el desanimado. Conocí un buen amigo, un buen siervo de Dios. Por muchos años tuvimos ese compañerismo. Un varón dinámico, entregado. Un hombre que no medía su tiempo. Estaba entregado totalmente al servicio con toda su familia. Llegaron los tiempos cuando los problemas visitaron a su propia persona de este buen amigo. Y empezaron los problemas de menos a más.
siempre los problemas estaban con él. En un principio parecía que él era un hombre fuerte, resistente, que podía mantenerse firme en medio de estos problemas. Sin embargo, a medida que iban pasando los días, las semanas, meses e incluso años, lentamente él fue cediendo, él fue desanimándose. Llegó el tiempo, el momento cuando este buen hombre se olvidó de todo y ya no quiso absolutamente nada, porque los problemas habían sido muy fuertes, tremendos en la vida, en su propia vida, en la familia también. Tuve la oportunidad de hablar con él y animarlo y decirle que hay que hacerle frente a los problemas. Él dijo, sí, hermano, lo he hecho, pero no puedo, siento que me han dominado, siento que el diablo ha trabajado fuertemente en mi persona. Y así se fue apagando. En mi mente venía, ¿en dónde está aquel hombre lleno de poder? Aquel hombre que animaba, aquel hombre que siempre oraba por alguien que estaba desalentado. Hoy, tirado, desanimado, no quería ya más las cosas en donde por mucho tiempo él se había ocupado las cosas de Dios. Hermanos, amigos, es muy probable ahorita mismo usted que me está escuchando tiene algún problema fuerte que tal vez lo está haciendo que empiece a dudar. Tal vez está pensando que quiere ahora mismo no saber nada de Dios mismo. Pero quiero decirle, querido hermano, hermana, joven, amigo, hay esperanza para el desanimado. En esta porción que hemos leído, nos ocupa de un personaje poderoso, fuerte, de un hombre íntegro, entregado a Dios. No escatimó esfuerzos, no escatimó absolutamente nada. No importó que si él perdía la vida por causa de Dios, él se entregó. Y yo quiero a continuación mencionar bajo este tema como número 1, el duelo de Elías. Cuando menciono duelo, yo estoy pensando de reto. Estoy pensando en desafíos. Quiero que notemos la vida que tenía el profeta Elías antes de que él recibiera el desaliento. Cuando él estaba predicando la palabra de Dios, demostró un carácter fuerte, firme, determinante. Y yo quiero que miremos esto. La Biblia nos enseña, hermanos, que este hombre de Dios, en el versículo 17 del capítulo 18, la Biblia nos enseña lo siguiente. Si usted tiene Biblia, busque este pasaje. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Primero de Reyes, capítulo 18, si usted tiene, dice así, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió,
yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Encontramos el desafío, el duelo de este gran hombre, del gran profeta, enfrentándose a un rey. No le tuvo miedo en ese momento. Sabía Elías perfectamente bien que había muchos problemas. El pueblo de Israel se había convertido en un idólatra. Habían dejado a Dios, habían servido a dioses inertes. Y cuando supo Acab que el profeta andaba por esos rumbos, por esas tierras, se enfrentaron. Y Elías dijo: oh rey, quiero que por favor me presentes, que me traigas, que reúnas esos profetas. Esos profetas que ustedes tienen, que les están de comiendo todos los días, son muchos. Y tendremos un encuentro y veremos quién es realmente el Dios auténtico, el Dios verdadero. Elías estaba enfrentando no a cualquier hombre, a un rey. Esto nos demuestra la manera, el carácter, la entrega, la fidelidad de este hombre cuando presentaba el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando ahora cuando Elías se enfrenta a Acab? Había una provocación. Seguramente el rey no le gustó, no le parecía lo que Elías le estaba diciendo, lo que le estaba cuestionando, a lo que Elías estaba contestando, porque encontramos ahora una provocación. Esto le incomodó seguramente al rey. Pero Elías estaba en su derecho, él estaba enseñando, estaba predicando que esos hombres eran falsos, que no eran auténticos, estaban engañando a las personas, e incluso el rey y su esposa estaban en un grave error, y el hombre, el profeta, se enfrentaba y les predicaba y les enseñaba que tenían que dejar la idolatría. Encontramos un hombre entregado, alma y cuerpo y todo lo demás. No le importaba si él perdiese la vida. Él estaba predicando, estaba enseñando la verdad. Ahora aquí había un combate. Ahora aquí había un enfrentamiento. Y dice la Biblia, queridos hermanos, Elías, después de todos estos problemas que estaba pasando, él siguió con ese duelo, con ese reto, con ese desafío. La palabra del Señor nos enseña que él no solamente se estaba enfrentando a Jezabel, al rey Acab, sino él sabía que había 450 profetas, más otros 400 de Acera. Eran muchos de estos personajes que estaban en contra de Elías, pero él tuvo la valentía que necesitaba. Por supuesto, él estaba confiando en Dios y sabía que Dios estaba con él y que no iba a fallar. Y dice Elías: si todos esos sacerdotes que han venido, oh rey Acab, bueno, yo quiero que en esta ocasión
que me demuestren si realmente en ese Dios en el cual tú crees, Acab y Jezabel, ustedes que creen en esos dioses, en Baal, en Acera, pues vamos a hacer algo importante. Miren lo que dice el versículo 23 de Primero de Reyes, capítulo 18. Quiero que nos den pues 2 bueyes. Eso lo que propone, lo que dice, lo que exige el profeta Elías. 2 bueyes. Y esos animales queremos que los sacrifiquen. Uno para ellos y uno para mí. Era un problema bastante grave para aquellos hombres que no conocían a Dios, que no temían de Dios. Y dice la Biblia, pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Oh, hermanos, no cualquier hombre puede hacer este reto, este desafío. No cualquier hombre puede hacerle frente a un rey y que exista este duelo. Y Elías siguió machacándole, siguió retando, siguió desafiando. En el versículo 26 de este mismo pasaje, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Por supuesto que nunca iba a contestar ese Dios, porque no era el Dios de Elías. Y siguió, hermanos, Elías retando a esta gente, siguió con este duelo. En el versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Oh, hermanos, qué poder de este hombre, qué valentía, qué entrega. No estaba solamente con una persona toreándole, batallando, sino eran muchos. Hermanos, dice la Biblia que pasaban las horas, pasaba el tiempo, y aquel Dios no contestaba, y dice que se empezaron a picar y empezó a escurrir sangre. Empezó a haber problemas muy fuertes entre en el mismo grupo de ellos, de aquellos sacerdotes. Y seguramente Elías estaba contemplando lo que estaba pasando, se burlaba de ellos seguramente. Porque Elías sabía que él tenía el Dios verdadero y que ellos estaban en error. Acab, Jezabel y los 450, los 400 estaban en un error, y que nunca iba a contestar a aquel Dios de ellos. Y dice la Biblia, en el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras. La Biblia dice que Elías, después de todo este problema, entonces dice Elías: bueno, pues ahora yo voy, y toma 12 piedras. Y dice la palabra del Señor que acomodó allí aquel buey, y luego ordenó que hiciesen una zanja y le echaran agua. Y todo esto aconteció en presencia de aquellos hombres que estaban gritando, ahora ya heridos. Y no solamente una vez se le echó, había cuatro cántaros. Dijo: vayan por una segunda vez y quiero que llenen esta zanja. Viene la segunda vez, quiero que vayan por una tercera vez y que llenen esto. Cuando estaba todo esto ya listo, dice la palabra del Señor en el versículo 36: cuando llegó la hora de ofrecerse
el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice la Biblia, después de haber orado Elías, viene el fuego y consume el buey, consume las piedras y consume el agua, y todo se acabó, todo. Oh, amados amigos, hermanos, aquí se demostró quién era realmente el Dios verdadero, el de Acab y Jezabel o el de Elías. Y por no haber contestado ese Dios de Acab y por haber contestado el Dios de Elías, dice la Biblia que fueron muertos todos estos sacerdotes falsos. Qué terrible, amados hermanos y amigos, terrible. Por haber hecho esto, por haber acontecido este problema, se enojó la esposa del rey. Y después de todo esto, después del duelo, después del desafío, en donde parecía que Elías nunca algún día se iba a sentir un hombre reducido de ánimo, de interés, pues sí sucedió. Sí sucedió. Porque dice la palabra de Dios ahora en Primero de Reyes capítulo 19. Y el versículo 2 dice la Biblia así: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En primer lugar, amados hermanos, el duelo de Elías. Un encuentro, un problema con los profetas, con Acab, con la esposa de Acab. Número 1, el duelo de Elías. Número 2, la depresión de Elías. ¿Cómo ha cambiado la situación, el estado de ánimo de este gran hombre de Dios? ¿Cómo se nota ahora? En el capítulo 18 demostró un hombre poderoso. En el capítulo 19, ahora encontramos un hombre totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ahora este hombre está padeciendo la depresión. Hermanos, la depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y pensar. Hoy, cuando recibe la notificación Elías, su estado de ánimo cambió, dio un giro enorme. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tiene problemas este varón de Dios. La depresión provoca deseos de alejarnos de la familia. En esta ocasión, estamos considerando la vida de Elías. Esta depresión provocó el deseo de alejarse de Dios. ¡Qué terrible, hermanos! Ahora él se había alejado o se estaba alejando de Dios porque ahora está sufriendo esta enfermedad, la famosa depresión. Esto hace alejarnos de amigos, de trabajo, de escuela. Provoca
ansiedad, provoca la depresión, pérdida de sueño, apetito e interés. Todas estas cosas vinieron en la vida de el profeta Elías. ¿Y cómo no va a sufrir? ¿Cómo no va a sentir estos problemas? Era humano como usted y un servidor. Tenía tentaciones, tenía debilidades como usted y un servidor. ¿Y quién no va a sentir miedo si la esposa del rey le dice: te voy a matar también, te va a suceder igual como uno de los que tú mataste de mis sacerdotes? Elías se sintió, su físico, su estado de ánimo había mermado profundamente, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 3 de 1 de Reyes 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dijimos que la depresión aparta de familiares y amigos. El que estaba con él, su ayudante, su acompañante, lo dejó, y Elías se fue y estuvo solo. En el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿En dónde quedó esa valentía, ese poder, ese estado de ánimo que nos enseña en el capítulo 18? Hoy es diferente. Ahora él anda huyendo, deseando la muerte, porque estaba trabajando, en él estaba ahora la depresión. Seguramente el diablo trabajaba fuertemente para que este hombre ahora se sintiese desanimado. No quería absolutamente nada, deseaba la muerte. Hermanos, qué triste ver todo este cuadro en la vida de Elías, lo que él estaba padeciendo. Era un hombre sujeto a todo tipo de tentaciones como usted. Estos problemas siempre han existido. Pero tal vez usted dirá: pero ¿cómo cambió bruscamente de un momento a otro? Sí, somos siervos de Dios, pero somos humanos. Elías necesitaba el respaldo de algunos, de alguien, el apoyo de alguien. Se sentía solo. Obviamente Dios estaba a su lado, pero como humano, yo creo que necesitaba algunas palabras de aliento de un amigo. Pero en este momento él se sentía solo. Amados, amadas, que están escuchando en esta hora este mensaje, tal vez ustedes tienen un problema, y ese problema que tienen siente que los está acabando. Ahora no se sienten tan animados, tan fortalecidos en el Señor. Ahora recuerdan cómo eran entusiastas, eran serviciales en la iglesia, motivaban, aconsejaban. Pero ahora tienen problemas y ahora no quieren saber nada. Están también sufriendo, padeciendo la depresión. Tal vez usted también dice: no quiero nada ya, deseo ya morirme, no deseo nada. Elías, esto es lo que estaba experimentando. Pero quiero decirle que aunque estemos en medio de problemas, Dios está a nuestro lado.
Tal vez usted tiene ahorita un problema familiar, alguien ya se le adelantó que lo amaba y que se siente muy triste. Tal vez su negocio ahora no está resultando como lo quisiera. Algún problema con la familia, con los hijos. No sé qué estará pasando, pero lo que sí estoy seguro, usted tiene problemas. Está padeciendo la depresión. Elías dijo, prefiero morir. Tal vez uno dice, pero si lo vimos tan animado, tan entregado, se enfrentó al hombre poderoso, a los poderosos, y no solamente eso, hasta hubo muertos, y estaba Elías allí. Pero cuando recibe esta notificación, él se sintió desanimado, desalentado. Y él no quería saber ya más de Dios. Hermano, a lo mejor usted está en las mismas circunstancias, batallando, padeciendo esta enfermedad. Pero quiero decirle que Dios está con usted. Dios no se ha alejado de usted. No. La palabra del Señor nos enseña. Jonás, otro hombre de Dios. En Jonás capítulo 4, versículo 3 y 4, nos enseña que este varón también sufrió depresión en su momento. Sufrió y batalló, negó al Señor Jesucristo, no quiso obedecerlo. Le dijeron, le comisionaron un trabajo que fuera y predicara y les dijera a las personas que necesitaban de Dios, y él dijo no. En vez que Jonás caminara por la dirección que se le indicó, él se fue por el lado opuesto. Él estaba padeciendo también la depresión. La Biblia me enseña en Jeremías capítulo 20. Pero en los últimos versículos de Jeremías 19, encuentro a este profeta Jeremías entregado totalmente al 100, predicando también a los sacerdotes, diciéndoles que Dios les amaba y que dejaran de pecar. Pero en el capítulo 20, el versículo 1, la Biblia me enseña que ahora Jeremías padece problemas físicos. Fue maltratado físicamente, la palabra del Señor me enseña. Y por haber sufrido esto, él también padeció depresión. Porque en el versículo 9 de este capítulo 20 dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de Dios. Tal vez es su caso, hermana, hermano, joven, señorita. Tal vez es su caso y dice, no quiero ya saber de la iglesia, no quiero saber ya de la Biblia, no quiero saber ya de los hermanos. No quiero nada ya de ellos. Quiero decirle que somos humanos y estamos expuestos a padecer estas situaciones. Pero nunca, escuche, quiero que se le grabe esto. Nunca de los nunca Dios se aleja de nosotros. Muchas veces estos problemas Dios los permite para que lleguen a nuestras vidas, para que nosotros nos afirmemos. Hermanos, si usted sufre la depresión, clame a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y nunca se sienta usted, hermana, hermano, que está solo. Está el Señor a su lado. Entonces, número 2, la depresión de Elías. Número 3,
la desilusión de Elías. Primero de Reyes 19. Quiero que busque usted por ahí si tiene su Biblia. Primero de Reyes capítulo 19, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. La desilusión de Elías. Cuando hablamos de desilusión, estamos hablando de un abatimiento. Sí, y esto es lo que estaba padeciendo exactamente Elías. Él había dejado el ministerio, su trabajo, por la amenaza que había recibido. Y ahora está en otro lugar, en otro estado de ánimo, pero muy bajo, muy desalentado, muy desanimado. Dice la Biblia que este hombre, él estaba por ahí dormido. Y Dios manda un mensajero para que le hablara, para que lo despertara, para que lo tocara, y le llevó alimentos. Pero él estaba bastante desilusionado por todo lo que él había pasado. Seguramente había enseñado que Dios siempre da el soporte, Dios siempre está al lado de los suyos. Pero ¿qué había pasado? Ahora él tenía problemas. Ahora él se encontraba desmoralizado totalmente. Él ahora estaba desencantado. En él existía una gran decepción por todo lo que había pasado. Hermanos míos, tal vez estamos en un momento de desesperación, en un momento de desencanto, de decepción por todo lo que pasa. Pero no es solamente Elías quien padeció esto. No es solamente usted, nosotros los que estamos en otra época estamos padeciendo este tipo de problemas de desilusiones. Todos padecemos en un momento este tipo de problemas, este tipo de pecados, este tipo de consecuencias. Todos nosotros lo padecemos. Miren, si usted tiene Biblia, quiero que busque. Y lo llevo a que busque en Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículo 74. Mateo 26, 74. Dice la palabra de Dios así: entonces él, aquí refiriéndose a Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué es lo que estaba padeciendo Pedro en este tiempo? Él se encontraba aquí padeciendo también depresión, pero también estaba padeciendo la desilusión. Dijo: no conozco el hombre. ¿Qué personaje era Pedro? Era aquel hombre que había predicado un gran sermón y que se habían salvado miles de personas. Aquel hombre que desafió la ley de la gravedad cuando vio a Jesús y le dijo: Señor, permíteme que yo te siga. Y Pedro caminó
sobre las aguas. Aquel hombre que sacó la daga y le tumbó la oreja de un tal Malco. ¿Quién se iba a imaginar en poco tiempo él estar negando al Señor Jesucristo, con quien él estuvo, miró los milagros que Cristo había hecho? Por todos los problemas que habían pasado en su entorno de este apóstol, ahora él se encuentra desilusionado. Hermano, queridos pastores, los que hemos dedicado mucho tiempo en la obra, hemos visto tantas maravillas que Dios ha hecho en el campo, en la obra, con los cristianos. Los hemos visto, hemos reído, los hemos disfrutado enormemente. Pero llega el momento cuando viene el apagón, cuando los problemas nos machacan, cuando los problemas nos reducen a nada, cuando vemos esas personas que por un tiempo fueron dedicados a las cosas de Dios y repentinamente se van para atrás. Y uno se cuestiona, ¿pero por qué? Llega el momento cuando el pastor, el misionero, lloramos, sentimos la desilusión, porque vemos esas almas, esas personas retroceder. Pero estamos en la vida, en la carne, todo esto vamos a padecer. Elías fue una de las personas que padeció estas cosas. El apóstol Pablo a mí me enseña la Biblia, queridos hermanos, y voy a explicar, que vayamos rápidamente en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sufriendo Pablo aquí? Pablo les dice que él padecía una enfermedad, y aún en medio de estos problemas que tenía, de estas limitaciones que tenía el apóstol, a estos hermanos de Galacia lo recibieron sin cuestionamiento alguno. Pero ahora Pablo les predicaba, les enseñaba. Seguramente se habían vuelto enemigos de él, lo rechazaban. Pablo estaba experimentando ahora una desilusión. Qué triste, pero esto pasa en la vida, queridos hermanos. Número 4, rápidamente, número 4, la designación para Elías. La Biblia nos enseña, amados hermanos, después de tantos problemas que había padecido este gran hombre de Dios, le dijeron: levántate y come, largo camino te espera. Sí, hermanos, si estamos en estas condiciones, tenemos que levantarnos y tenemos que comer. Pero no un bolillo, no un sándwich. Tenemos que comer la palabra para alimentarnos, para tener energía espiritual y levantarnos, porque largo camino nos espera. Hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchos campos en donde no hay evangelio, y nosotros los cristianos somos los inmediatos responsables para levantarnos cuando tenemos problemas, desalientos, desilusiones. Levantarnos después de haber comido la palabra de Dios e ir y evangelizar. Notemos lo que dice la Biblia.
En este pasaje, hermanos, la Biblia nos enseña en el versículo, en Primero de Reyes 19, el versículo 9 en adelante nos dice la palabra de Dios. Pero quiero sobre todo, amados hermanos, que lean el versículo 11 de este pasaje. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí es donde se encontraba Dios. Y Dios le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Entonces, la número 4, la designación para Elías. Después de todo lo que estaba pasando en la vida de este hombre, después de ese desaliento, después de ese deseo de morirse, Dios le dice: levántate, come, y largo camino te espera. Elías se levantó, comió y caminó. Y ahora ha tomado nuevas energías, nuevas fuerzas, nuevos entusiasmos, nuevos deseos, nuevos bríos. Y ahora le dicen: tú vas a ungir. Sí. Y dice la Biblia que él se levantó y ungió a Hazael. Pero no solamente eso, a Jehú también. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios tiene un propósito en nuestras vidas cuando hay algún problema? Dios tiene algo que enseñarnos en medio de la tempestad, en medio de los relámpagos, de los truenos. Dios tiene algo. Y la Biblia me enseña en esta ocasión: Elías padeció mucho, pero Dios tenía algo preparado, algo guardado. Cuando se levantó y le dice: tú eres Elías, que siempre has trabajado y vas a continuar con este servicio. Levántate, porque vas a ungir a Hazael, y también vas a ungir a Jehú, y otros trabajos vas a hacer. ¡Qué maravilla! Hermanos pastores, misioneros, evangelistas, tal vez usted está desanimado y no quiere ya nada más. Quiero decirle que se levante. Dios tiene un plan, tiene un gran proyecto en su vida. No se dé por vencido. Dios lo va a usar. Hermana, hermano, usted que no quiere ir a la iglesia, no quiere saber de la oración, de la Biblia, levántese. Dios tiene un plan en su vida. Dios quiere enseñarle. Dios no se ha alejado de usted, así como lo demostró con Elías. Fueron problemas muy difíciles, pero Dios estuvo con él y le dijo: tú me vas a servir. Usted, si es cristiano, no ha perdido gran cosa. Levántese, y Dios le dirá qué es lo que tiene que hacer. Marcos capítulo 5, acerca de aquel hombre endemoniado. Su vida había terminado ya para la gente o para él mismo, pero cuando Dios lo sanó, le dice: ve a predicar a Decápolis. Aquella vida que no servía según, ahora ya servía. Ese desánimo, ese desaliento que tiene, tal vez usted decía: no sirve. Déjeme decirle, Dios lo va a ocupar, Dios lo va a usar. Usted tiene un lugar especial en la vida de Dios, en la obra de Dios. Usted tiene algo especial en su iglesia. Levántese. No se dé por vencido. Vamos a orar. Padre,
Muchas gracias te doy por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que bendigas todos los que nos escucharon. Espero que sea una bendición. Bendice mi hermano Hugo. Gracias por él. Él es el medio para tener estos programas. Síguelo usando en el nombre de Cristo. Amén. La vive la bandera de la celeste tierra, sus ramas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urcetlán Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui